Listo, buenas noches estudiantes. Vamos a iniciar la cuarta clase de su curso de bases de datos 2. Cuarta y última clase, ya vamos a ver los últimos temas que son el procesamiento de transacciones. Procesamiento de transacciones que son importantes para cuando vamos a estar manejando operaciones muy delicadas para una empresa, ya sea una facturación, una generación de estados de cuenta, procesos masivos que pueden de alguna u otra manera fallar en el intermedio del proceso y entonces podría traer el riesgo de que algo quede incompleto. Entonces, para que eso no pase, se generan lo que son las transacciones y hoy vamos a verificar entonces qué son las transacciones, cómo se manejan las transacciones, cómo maneja MySQL las transacciones y lo que es importante, manejar el control de concurrencias dentro de las transacciones y los problemas que nos pueden suceder cuando estamos trabajando con transacciones. Eso es lo primero que vamos a estar viendo en la primera parte de la clase de hoy. Luego vamos a darle un vistazo a las actividades, a ver quién le hace falta alguna actividad y cómo vamos a hacer, cuál va a ser la metodología para que me paguen la actividad. Si alguien me debe, por ello tengo la lista. Y luego, en la última parte, vamos a estar revisando el proyecto, qué avances han tenido, si tienen alguna pregunta, y revisar si tienen alguna duda sobre el proyecto final, que ya deberían estar avanzando. Bien, comencemos entonces con el tema nuevo del día de hoy. Bien, procesamiento de transacciones. ¿Sí? Vamos a ver entonces, como había dicho, lo que es manejo de transacciones. Las transacciones en base de datos permiten agrupar sentencias que van a ser ejecutadas simultáneamente, de tal forma que podemos evaluar si alguna de las sentencias ha fallado y, de ser así, poder deshacer los cambios en algún momento sin alterar de alguna otra manera la base de datos. Bien, este ejemplo que tenemos aquí, que se lo voy a ir marcando, digamos que es un buen ejemplo de transacción. ¿Qué es una transacción? Lotes de instrucciones SQL que ya nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Una insert es una instrucción, un update es una instrucción. Entonces, ya sabemos, inclusive hemos visto Store Procedure, que tienen varias instrucciones dentro de un solo programa, ¿verdad? Entonces, yo puedo manejar varias instrucciones como aquí. Aquí hay alrededor de 7 instrucciones diferentes, y todas las podemos manejar como si fuera un solo lote de transacciones, ¿sí? De esa manera, yo puedo mandar a ejecutar este insert, y si sale bien, todo bien. Este otro insert, este otro insert, este otro insert. Luego hago un update, hago otro insert, y por alguna razón, cuando voy a hacer este delete, algo sale mal, ¿sí? Entonces, se me ejecutaron 6 de las 7 instrucciones, pero la última no salió bien, mandó error, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir a la transacción, ¿sabes qué? Todas se tienen que ejecutar bien para poder que entonces la grabes finalmente a la base de datos. Si alguna no se ejecutó bien, como en este caso, esta no se ejecutó del todo bien, entonces, ¿sabes qué? Deshaz toda la operación, porque no quiero una grabación a medias. O grabas todo o no grabas ninguna, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una transacción. Manejo de todas estas instrucciones en lotes, ¿sí? O por secciones. Tengo todas estas instrucciones y si todas se ejecutan bien, entonces hago la grabación. Si no se ejecuta alguna bien, no la hago, ¿sí? Eso quiere decir algunas facturas, digamos, cuando ustedes van a generar facturas o el proceso de facturación para una empresa, ustedes generan una factura, la parte de el encabezado, que es el nombre, la dirección donde lo van a enviar, a quién se lo van a enviar, y luego en la factura lleva en la parte de adentro todo el detalle de los productos que están facturando y de las notas de débito y notas de crédito que están facturando. Si por alguna razón, cuando ese detalle tiene algún tipo de inconsistencia y hay una grabación incorrecta, ustedes dicen, ¿sabe qué? Entonces esta factura no la voy a terminar de grabar, la voy a saltar, la voy a dejar por fuera para después terminar de procesarla después, ¿sí? Porque no puedo grabar el encabezado de una factura y no grabo bien el detalle.
o grabo todo bien o no grabo nada. Ese es el concepto de la transacción. Por lo menos todas estas siete instrucciones se van en esta transacción y dice, se generó error, aquí hay entonces una consulta, generó algún tipo de error. Si dice, si generó error, entonces yo hago un rollback. Un rollback lo que significa es, vuelvo hacia atrás y dejo todo como si nada hubiera pasado. O sea, hago un deshacer. Recuerda que yo le había comentado que el deshacer no existía cuando uno estaba haciendo instrucciones SQL. Bueno, la única manera de hacer un deshacer es habilitando transacciones. Entonces, ahí yo estoy deshaciendo, yo deshago cuando hago la instrucción rollback. Ahora, digamos, volvamos acá y digamos, ¿hay un error en el lote de transacciones? Dice, no hubo ningún error. Entonces yo le doy guardar y le digo, procede con el guardado. El guardado definitivo en las transacciones se llama commit. ¿Sí? Entonces el commit quiere decir guárdalo y el rollback quiere decir deséchalo. ¿Sí? O deshaz lo que hiciste. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las características de las transacciones y después vamos a ver cómo podemos hacer ese tema de transacciones dentro del gestor de base de datos que estamos utilizando nosotros, que es MySQL. Bien, propiedades de transacciones. Las transacciones tienen las siguientes propiedades. Son 4 propiedades estándar que se conocen o habitualmente lo pueden ver en algunos textos como ACID, que son el acrónimo de atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, ¿sí? Entonces, son 4 características o propiedades que forman la palabra ACID. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Atomicidad, ¿sí? Asegura que todas las operaciones dentro de la unidad de trabajo se completen con éxito. De lo contrario, la transacción se cancela en el punto de la falla y las operaciones anteriores vuelven a su estado original. Entonces, atomicidad es precisamente mantener ese proceso íntegro, ¿sí? Atomicidad es como integridad o mantenerlo todo revisado antes de procesarlo, por decirlo así. Todas las transacciones o las instrucciones que se van a hacer dentro de esa transacción se van a revisar. Bien, otra característica es la coherencia. ¿Sí? Esto garantiza que la base de datos cambien correctamente los estados de una transacción confirmando su éxito. ¿Sí? Si la transacción está, después que pasa la atomicidad, revisas que está coherente, porque entonces tiene todos sus movimientos, todos los procesos se hicieron correctamente, entonces yo voy a garantizar que todas mis operaciones se mantengan coherentes. La otra característica es aislamiento, permite que las transacciones operen independientes y la transparencia entre sí. Y la última característica es entonces la durabilidad. Asegura que el resultado o efecto de una transacción persista, o una transacción confirmada, persista en caso de una falla del sistema. ¿Sí? Vamos a decir, esto quiere decir de que si yo estoy haciendo una factura que va a generar el encabezado, esta es una factura, digamos. Y luego va a generar una serie de detalles, está grabando los detalles, producto, nota de débito, nota de crédito, pero por alguna razón fallo al ingresar la nota de crédito porque no coincide el monto, ¿sí? Entonces sale un error al momento de generar la nota de crédito. Lo que yo hago es reviso si está íntegro y él dice, no está íntegro, entonces deshago completamente esto y sigo adelante. Lo importante es que la transacción lo que hace es sigue adelante con otra factura, ¿sí? No se detiene. Esta la desechó, va a revisarla, quizás entonces esa la tiene que revisar y procesar después, pero va a ir con otra, ¿sí? No se detiene. Y esta tiene que estar íntegra. Si esta está íntegra, entonces él graba y sigue adelante con la siguiente factura. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de lote por transacciones. Tiene que cumplir con estas 4 propiedades: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Cuando hablamos de aislamiento, tenemos entonces unos controles por cada nivel de aislamiento. En este caso tenemos 3 controles. El primer control es el nivel 1, digamos, el primer nivel, controla
si se realizan bloqueos cuando se leen los datos y qué tipos de bloqueos se solicitan, ¿sí? El nivel 2, la duración de los bloqueos de lectura. Si existen bloqueos de lectura, ¿cuánto están durando esos bloqueos? Nivel 3, si una operación de lectura se hace referencia a las filas modificadas por otra transacción. Entonces, en ese tercer nivel se ejecutan 3 actividades. Se bloquea hasta que se libera el bloqueo exclusivo para la fila, o recupera la versión confirmada de la fila, o lee la modificación de los datos no confirmados. Bien, estos niveles de aislamiento van a suceder o se van a ver mejor cuando veamos los problemas que puede causar trabajar con transacciones, ¿sí? Trabajar con transacciones obviamente es muy bueno cuando uno maneja este tipo de documentos formales como una facturación, pero también tiene una serie de problemas que son los bloqueos. Y nosotros entonces vamos a ver más adelante los problemas que se presentan al trabajar con transacciones y cómo podemos hacer para evitarlos o para por lo menos poder trabajar con ellos de manera adecuada. Bien, ¿cómo maneja MySQL las transacciones? ¿Sí? Bien, comienzan con la instrucción Start Transaction, aquí como ven aquí. Eso quiere decir inicio una transacción. A partir de ahí, ejecuto diferentes instrucciones SQL que ya nosotros no sabemos. Aquí hay un select, ¿sí? Aquí hay un update, acá hay otro update. Si todo sale bien, ¿sí? Digamos, yo llego al final y yo hago un commit. El commit lo que hace es el guardado final. Lo guarda, pero lo guarda completo. Guarda todo. Todos los updates realizados, todos los inserts realizados, lo guarda, ¿sí? Mientras que no se haga ese update, las operaciones no se han hecho realmente en la base de datos. Se están haciendo, digamos, en una base temporal o en un ambiente temporal y se vuelca toda la base de datos cuando hago el commit, ¿sí? Entonces, las transacciones inicia con Start Transaction, pero pueden terminar de dos maneras. O termina con el rollback, digo, con el commit cuando todo sale bien, o termina con el rollback cuando algo sale mal, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo le vaya a la transacción, su fin puede ser o un commit o un rollback, ¿sí? Vamos a ver eso ya directamente en la base de datos para que podamos ver cómo se maneja en MySQL ese tema. Un segundo. Bien, déjenme compartir. Bien, ahí estamos. Bien, vamos a ver esta tabla. Podemos mantenernos con la base de datos que tenemos de empleados. Ajá. Bien, entonces, vamos a iniciar una transacción, ¿sí? Con Start Transaction. ¿Sí? Ahí está. Iniciamos con Start Transaction. Perdón. Entonces, digamos que yo voy a hacer un insert a esta tabla, a la tabla de empleados. Le voy a colocar de una vez los valores. Ok, veamos. Values. Y aquí entonces vamos a colocar el código, que es 8. El nombre. Ok, va a llamarse Rosa. Urrutia.
El teléfono. Bien, fecha de nacimiento. Bien, vamos a ver que nació aquí en 5 de abril. Está en el departamento 2. Sus salarios son 1,200 y su nacionalidad es Panamá. Bien. Python insert. Ahora vamos a hacer un update. Solo denme un minuto que creo que mi teclado está dando problemas. Un segundo. Después de ese insert vamos a colocar un par de updates. Déjenme verificar. Un segundo. Listo, ya tengo teclado, me quedé sin teclado momentáneamente. Bien, vamos a hacer un update. Eso quiere decir que vamos a cambiarle el salario aquí a Irving González. De 1,200 va a pasar a ganar 1,500. Va a ser igual a el empleado 6. Bien, y vamos a hacer otro update. Esto lo voy a poner todo aquí para que lo podamos ver. Aquí vamos a cambiarle entonces el salario también al empleado 7. Para que gane 1,000. Bien, digamos que vamos a hacer estas operaciones, ¿verdad? Vamos a hacer insertar a un empleado, ¿sí? Digamos aquí, empleado rosa, punto y coma al final. Después voy a actualizarle 2 salarios a 2 empleados, que es el empleado 6 y el empleado 7, ¿sí? Bien, voy a entonces iniciar con esta transaction. En este caso yo lo voy a hacer paso a paso, nada más para que, digamos, veamos. Esta transaction. Voy a borrar el log que está acá abajo. Bien, ahí inicié transacción. Ahora ejecuto el insert into empleados. A ver. Ahí se ejecutó. Voy a ejecutar los 2 updates.
Ahí se ejecutaron. Bien, si yo le doy un select a empleados, ¿sí? Fíjense que va a estar el empleado, la nueva empleada, Rosa, y las modificaciones del salario también está allí. Ahí están las dos modificaciones que le hice al salario, al 6 y al 7. Bien, pero como estoy en una transacción, aquí en la base de datos pareciera que ya la ejecución se ha realizado, ¿verdad? Porque hicimos el select y aparece aquí. Pero en realidad no se ha realizado del todo. Él está en un proceso temporal que él está esperando que yo o termine la operación o la grabe del todo o eche hacia atrás. Entonces, digamos que algo salió mal. Voy a hacer entonces rollback. ¿Sí? Transaction. Aunque creo que en MySQL solo con el rollback es suficiente. Aquí. Este rollback, ¿qué va a hacer? Va a estar hacia atrás lo que yo hice desde que inicié este Start Transaction. Cuando inicié el Start Transaction, hice 3 instrucciones. Bueno, si yo hago rollback ahora, él va a volver hacia atrás esas 3 instrucciones que hice. Bien, ejecuto. Bien, acá debe haber salido. Sí, lo ejecutó bien. ¿Cómo sabemos si lo ejecuté bien? Voy a darle el select a empleados nuevamente. Y se van a dar cuenta entonces que aquí ya no está el empleado 8 y los salarios del empleado 6 y el empleado 7 volvieron a estar como estaban antes. ¿Sí? Se dieron cuenta entonces que las 3 instrucciones que hice volvieron hacia atrás. ¿Sí? O sea, no se ejecutaron del todo. ¿Sí? Porque yo lo que hice fue un rollback. Eso es entonces una transacción. Yo ejecuté todos estos movimientos, pero al final no se hicieron. ¿Sí? Esto entonces quedó en una transacción. O sea que desde aquí, lo voy a marcar. ¿Sí? A ver, desde aquí hasta acá, esto es una transacción. ¿Sí? Que en este caso terminó con rollback. Eso que significa todo lo eché hacia atrás. Todo lo hice deshacer. ¿Sí? Pero si todo está bien, yo puedo entonces grabar esa operación. Diga, ¿me iban a hacer una consulta? Listo, no. Bien, vamos ahora a hacer las mismas operaciones. Vamos a decir que lo que estaba mal era el salario de la nueva ejecutiva, es de 1.300 y acá también era 1.300 para este. Ese era lo que estaba mal. Entonces, digamos, yo voy entonces a hacer otra vez esta transaction o a iniciar una transacción. Bien, inicio transacción. Ahí está. Ejecuto las tres instrucciones, una detrás de otra. Las 3 salieron bien. Verifico. Ahí están. Una nueva, las 2 modificaciones. Y ahora no le voy a hacer un rollback, sino que le voy a colocar un commit. ¿Sí? El commit entonces lo que garantiza que la transacción se va a grabar de forma definitiva. Ahí hice el commit y ya entonces él hizo la grabación. Eso significa que ahora en empleados ya va a estar grabada el nuevo empleado con las nuevas actualizaciones que hice aquí. ¿Sí? Entonces, cuando hago un Start Transaction, todas las instrucciones que haga después de allí, ninguna se va a grabar del todo en la base hasta que haga un commit. ¿Sí? Hasta que haga un commit o un rollback. El rollback lo que va a hacer es echar hacia atrás. ¿Sí? Eso es una transacción. Por supuesto que esto incluido en un Store Procedure, todo el Store Procedure va a grabar, hacer grabaciones. Tú le pones Start Transaction desde la parte de arriba. Haces todas las transacciones en el programa o en el procedimiento. Al final, haces una revisión de que si todo quedó bien grabado, que esa es la atomicidad de la cual estábamos hablando. Hace como un select que diga, hey, el total de la factura es 7.000, suma todo el detalle y da 7.000, sí, todo está coherente, perfecto, graba. Entonces ahí hago el commit.
Si hago esa verificación, a ver, ¿cuánto da la sumatoria del detalle? 6.900. ¿Cuánto da el total en el encabezado? Da 7.000. No, hay diferencia. Haz rollback. Haz rollback porque algo quedó mal y no voy a grabar esto así. ¿Sí? Entonces, eso así se utilizan las transacciones. Así se utiliza en MySQL. Se utiliza con Start Transaction para iniciar una transacción. Hago todas las ejecuciones y termino entonces con un commit o un rollback. ¿Alguna pregunta de transacciones o manejo de transacciones en MySQL? Pero eso sería temporal nada más, profesor. En el momento que se está haciendo el código o la transacción, como usted dice, no aplicaría por decir supongamos que entró un empleado nuevo, el cual está en un tiempo de prueba y se incluye en la base de datos. Hasta que no lo aprueben, digamos que en una semana, uno le puede poner entonces el commit, o no, solo en el momento. No, eso tiene que ser momentáneo, ¿sí? Eso tiene que ser, digamos que debe ser casi instantáneo. No se puede dejar en tanto tiempo de suspenso la base de datos, ¿sí? Eso vamos a ver el problema que causa cuando uno hace transacciones más adelante, pero una de las cosas es que no puede ser tan alargado el tiempo entre que inicié la transacción y la finalicé. Eso me debe dar el tiempo como para revisar si la grabación quedó bien, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En una transacción siempre tú vas a grabar varias tablas. Puedes grabar 3, 4 tablas. Entonces, la idea es revisar si toda la transacción en las 4 tablas quedó bien, quedó consistente. Si quedó consistente, entonces le hago commit de una vez. No puedo esperar, no puedo decir, bueno, voy a mandarle este reporte a alguien para que me lo revise, o una persona, pues, y si la persona dice que está bien, entonces hago commit. No, tiene que ser algo automático, porque yo no puedo esperar tanto con una transacción abierta. La transacción se tiene que cerrar en segundos, ¿sí? No puede demorar tanto, ¿sí? Porque causa un par de problemas que ahora vamos a ver. Bien, veamos entonces, vamos ahora volvamos a la presentación. Déjenme cambiar de pantalla. Bien, problemas comunes que suceden cuando uno utiliza transacciones, ¿sí? Problemas de multiversión. La mayoría de los desarrollos se enfrentan a un gran problema a la hora de desarrollar sistemas de información. Y este problema está relacionado con la concurrencia y los bloqueos. Concurrencia es muchas personas ingresando a la misma aplicación y, digamos, accediendo a los mismos datos o las mismas consultas, ¿sí? Eso es concurrencia. Y bloqueos se pueden presentar cuando uno hace transacciones y las demora demasiado, ¿sí? Se debe tener mucho cuidado a la hora de configurar las transacciones para determinar el modo en que se manejarán los bloqueos y así evitar los desempeños de la aplicación. Evitar bajos desempeños en la aplicación. Bien, bloqueos a nivel de fila. ¿Qué significa bloqueos a nivel de fila? Voy a volver a MySQL. Si yo inicio una transacción como hice hace un momento, inicio una transacción aquí, ahí está iniciada la transacción, y yo intento hacer este update. Voy a hacer el update nuevamente porque no hay ningún problema con hacerlo. Hago el update nuevamente. Bien, en este momento, el MySQL le dijo a esta tabla que se llama empleados, hey, yo te voy a bloquear temporalmente o voy a bloquear a tu tabla empleado en este registro 6. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy en una transacción y no puedo dar información fiable. O sea, si alguien más, otra persona, entra a la base de datos y consulta el salario de este señor, del empleado 6, ¿qué salario le va a decir? ¿Le va a decir este o le va a decir el anterior? Para eso entonces el MySQL lo que hace es bloquea. ¿Sabes qué? Si alguien me consulta el salario en este momento del empleado 6, yo le voy a decir que espere. Y entonces empieza un bloqueo, porque esa persona está esperando la respuesta. Mientras tanto, yo estoy analizando datos aquí, ¿sí?
Luego, digamos que vengo y hago el update entonces al otro empleado, el empleado 7, ¿sí? Entonces ahora el MySQL viene y dice, este también lo voy a bloquear, ¿sí? Porque no sé qué información darle cuando me consulten sobre él. Entonces ahora hay un bloqueo a nivel de estas dos filas que están aquí, ¿sí? Entonces, si alguien más viene a consultarle a ellos su salario, puede ser que el MySQL no le dé la respuesta. Eso depende de la configuración que tenga y a la manera de que tú hagas las transacciones. Pero por lo general, él está bloqueando eso y ya no te va a dar respuesta hasta que yo termine de ejecutar, termine de cerrar esta transacción, ¿sí? Digamos, entonces yo voy y lo hago rollback y él ahí libera. Ya los liberó entonces a los dos, ¿sí? Digamos, los liberó y ahí le da respuesta a la persona que estaba esperando. La persona se mantiene esperando hasta que yo termine mi sesión, porque la base de datos no se va a arriesgar a darle una respuesta incorrecta a la persona que está consultando, porque él sabe que le están haciendo un update en una transacción. Y él dice, espérate, mejor prefiero hacerlo esperar que darle una respuesta incorrecta. ¿Sí? Entonces, eso es un bloqueo. ¿Sí? La base de datos la bloquea hasta que yo termine la transacción, porque él sabe que esa información que está ahí en ese momento puede ser que eche hacia atrás. Entonces, no vaya a ser que yo saque un informe o un paz y salvo de alguien y cuando es que ese pago estaba en generándose y al final no hubo fondos y se echó hacia atrás y yo entregué un paz y salvo mientras que estaba procesando un pago que al final no se procesó. Entonces, es importante porque la base de datos lo va a intentar bloquear, decir, no, no voy a sacar el paz y salvo hasta que la transacción del pago se termine. Se terminó la transacción del pago, se hizo el commit, bien, entonces sí puedo sacar el paz y salvo. Estos son bloqueos y eso lo hace automáticamente la base de datos cuando estamos trabajando con transacciones. Bien. Bien. Entonces, los bloqueos exclusivos sobre una fila se producen automáticamente cuando se actualizan o eliminan sus campos y se mantienen hasta que la transacción termine o se cancele, como les decía. Para obtener un bloqueo exclusivo sobre una fila, se utiliza la sentencia select for update, ¿sí? Eso entonces para obtener un bloqueo exclusivo. Puede ser que si no haces bloqueo exclusivo, él te bloquee toda la tabla hasta que tú termines y entonces obviamente va a haber más bloqueos de personas esperando respuesta. Los bloqueos compartidos sobre una fila permiten que otras transacciones tengan el mismo tipo de bloqueo sobre la fila, pero impiden que otra transacción pueda obtener bloqueo exclusivo sobre la misma fila hasta que todos los bloqueos compartidos hayan finalizado. Para obtener un bloqueo compartido sobre una fila se utiliza la sentencia select for share. Bien, entonces ese es el manejo, los diferentes bloqueos que puedo tener cuando estoy utilizando transacciones. Coherencia de datos. ¿Sí? Es importante resaltar que los sistemas gestores de base de datos, al bloquear una fila, no bloquea los datos que existen en ese registro. Lo anterior significa que es posible que el resultado obtenido de una consulta o un select no sea el último dato vigente, ya que puede darse el caso de que momentos después de iniciar una transacción, estos campos pudieran haber sido modificados por otra transacción. Entonces, es aquí lo importante de nosotros sí marcar el bloqueo por fila para evitar de que se mantenga una incoherencia en los datos porque hay una concurrencia de la información en el mismo momento, ¿sí? Puede ser una coincidencia, pero eso depende de la cantidad de personas que estén accediendo en un mismo momento la información. Así que hay que tener en cuenta entonces los tipos de bloqueo cuando uno utiliza transacciones y lo más importante, que las transacciones no se pueden dejar por mucho tiempo. Se abre, se hacen las instrucciones, se revisa si todo quedó bien, siempre automático, de una manera de uno verifica si todas las tablas quedaron consistentes y cierra. O cierra o graba o hace rollback, pero no puede quedarse ahí pendiente diciendo algo quedó mal, espero que un humano venga a revisarme. No, no hay tiempo para que el humano revise. Tienen uno que automáticamente hacerlo, digamos, cuando es un procedimiento almacenado, con una instrucción abajo, revisa, si todo quedó bien, entonces hace commit. Si algo salió mal, hace rollback y sigue adelante. Lo que debemos impedir a toda costa son bloqueos en la base de datos. Bien. Hasta aquí lo que es la parte de bloqueos, mejor dicho, de transacciones y las consecuencias de transacciones. ¿Alguna pregunta con
iniciar transacciones y terminar transacciones en MySQL. O sea, que ella se va a mantener bloqueada, profesor, mientras el administrador esté realizando una transacción. Sí, pero esto suele, no es que necesariamente, ahorita yo lo estoy haciendo, digamos, acá para mostrarles a ustedes cómo es, pero esto por lo general se pone dentro de un procedimiento almacenado o de un query que uno va a ejecutar. Y que él automáticamente, cuando el procedimiento almacenado se vaya ejecutando, abra una transacción, empiece grabaciones, termine la transacción. No es regular de que uno esté haciéndolo como yo acabo de hacer, start transaction, y empiezo a codificar todas las instrucciones. No es regular. Eso, digamos, para darle a ustedes cómo es. Pero eso se ejecuta en un procedimiento almacenado, en un query almacenado, para que se ejecute en un momento. Ustedes, si han trabajado en empresas, normalmente ustedes van a decir, estoy en proceso de cierre. Bueno, cuando uno está haciendo los cierres contables o los cierres de facturación, que es más, dicen, hey, todo el mundo termina de hacer sus ingresos y después vamos a hacer cierre. Bueno, esos procesos de cierre que se ejecutan normalmente se trabajan con transacciones. Entonces, ahí casi nadie está trabajando con la base de datos precisamente por eso. Se ejecuta un proceso, él va, abre una transacción, empieza a revisar todos los movimientos del mes, empieza a hacer todos sus cotejos y al final dice, terminé con el día tal, rollback o commit y sigue y prosigue. Entonces va haciendo todo ese proceso, pero es automático. Normalmente no es alguien que está abriendo y cerrando transacciones, o una persona, pues no. Tú lo utilizas para programarlo y tú utilizas para que cuando tú vayas a ejecutar una factura o una facturación, se ejecute completa. La grabación, si se hace a 3 tablas, se hace a las 3 tablas de manera consistente. Si no está consistente, hago un rollback. ¿Por qué? Pero hace rollback la misma programación que tú hiciste. ¿Sí? Es una programación que ya tú dejas hecha. No es que la vas a estar creando paso a paso. ¿Sí? Digamos que es automática o debería ser automática. Ejemplo, esto que tengo acá, esta parte que tengo acá es un script que, digamos, yo guardo este script y lo ejecuto cuando voy, digamos, a ver, aquí se está haciendo algo de, sí, de actualizar datos de una persona. Si tengo que actualizar 3 tablas, ejecuto este script. Si todo salió bien, entonces se hace commit. Normalmente por aquí hay alguna revisión en esta parte, aquí en este código, aquí se haría una revisión, una instrucción que diga revisar y ahí entonces se hace la separación. Si salió bien, commit, si no salió bien, rollback. ¿Sí? Normalmente no está aquí solamente el commit. ¿Sí? O hay una instrucción para capturar el error y entonces cuando una de estas le sale error, él se va directamente a una instrucción que está por abajo, que es capturar el error, y allá hace el rollback. ¿Sí? Así es normalmente que se trabaja las capturas de errores y las manejos de transacciones. Pero ya está hecho, digamos. Lo ejecuto nada más cuando quiero hacer ese proceso. Bien. Pasemos al siguiente punto de la agenda de hoy, que sería revisar las actividades que tiene pendiente o quién tiene actividades pendientes, mejor dicho. Voy a compartir pantalla. Y lo más importante, cómo van a hacer para pagarlo, ¿no? O cómo van a hacer para pagarlo. Bien. La actividad número 1, que es el quiz, la debe Kevin Chiari y Oscar Santos. Oscar creo que está aquí. Debes el quiz número 1 y el quiz número 2. El quiz número 2 lo debe Kevin, lo debe Oscar y lo debe Jonathan. ¿Cómo se va a pagar estos quiz a los que los deben? Los dos se van a pagar con un quiz que se llama el quiz número 3 y va a estar habilitado el miércoles y jueves. O sea, a partir de mañana, ustedes van a entrar, o las personas que deban, Kevin, Oscar y Jonathan, van a entrar a Socrative, tal como lo hemos hecho anteriormente, la misma nombre de la clase, ISAE BD2, base de datos 2, y colocan su nombre y entonces realizan el quiz 3.
Ojo, el quiz número 3 es del tema de seguridad, ¿sí? Ya no es el tema del quiz 1 ni del quiz 2. El tema del quiz 3 es seguridad. Aclaro, solo lo van a hacer las personas que deban el quiz 1 y el quiz 2, que son Kevin, Oscar y Jonathan. Solo van a hacer este quiz, ellos tres, para pagar su nota de estas dos actividades que están acá. Y el quiz número 3, recuerden, es el tema de seguridad que dimos la semana pasada. Así que ese es el tema que tienen que estudiar. Bien, ¿alguna pregunta de los que están aquí? Yo creo que es Oscar y Jonathan. ¿Preguntas? No, profe. Bien, listo. Entonces tienen hasta el jueves para hacer ese quiz. Recuerden, ese quiz es del tema de la semana pasada. Así que el tema de la semana pasada es lo que tienen que estudiar, que es la parte de seguridad. Bien. Vamos entonces para las actividades grupales. Las actividades grupales, Kevin Chiari y Oscar Santos me deben la actividad 1 y la actividad 2. Y las actividades grupales la van a poder pagar a más tardar hasta este viernes que viene. Me la van a enviar a este correo. Me envían actividad 1 y su nombre, tiene que estar su nombre, tiene que estar la actividad que están enviando. Y me adjuntar el archivo con la actividad 1 y con otro correo entonces la actividad 2. Tienen hasta el viernes 7 antes de medianoche. ¿Sí? Si ya el sábado no la enviaron, ya pueden quedarse así, ya no me la envíen, ya van a tener 0 en esas dos actividades. Solo tienen hasta el viernes a más tardar la medianoche. Actividad grupal 1, actividad grupal 2. Lo pueden hacer grupo ustedes dos si quieren, no sé si se pueden comunicar. Kevin y Oscar pueden hacerlo en grupo, pero tienen que enviármelo antes del viernes. Y ya obviamente van a tener puntos menos porque estas actividades ya debieron haber sido entregadas, pero por lo menos pueden tener un par de puntos allí si lo entregan antes del viernes. Bien. Examen parcial lo debe Kevin y Oscar. Ok, Oscar sí me envió su examen, pero por alguna razón el archivo que envió yo no lo puedo abrir. Está en un formato muy extraño. Y necesito, Oscar, que estás acá escuchándome, si lo tienes, me lo envías, pero verifica que sea en un formato, no sé, si está en Word o en un .sql o un TXT con las instrucciones. Me lo envías de nuevo, por favor. Puede ser al mismo correo, mbeiroc@gmail.com. Envíame tu examen parcial en un archivo que sea leíble, por favor. Y Kevin también tiene entonces hasta el viernes 7 para enviarme ese examen parcial. ¿Sí? El examen vale 20%, así que los dos no se lo pierdan porque son bastantes puntos lo que deben ahí. Bien, estos datos los voy a enviar entonces también al WhatsApp para si están todos ahí en el WhatsApp, le informen a los que no están. Creo que Kevin es el que no está acá y yo necesito que por lo menos esté informado de alguna manera de la oportunidad, la última oportunidad que tiene para entregar sus actividades pendientes. Bien, por último, el último tema, el proyecto. ¿Cómo les va? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta de su proyecto? ¿Qué me dicen? Preguntas del proyecto final. Bueno, pregunta. Yo como el todavía no. A mí con Evelyn nos falta es el Store Producer y las vistas y el backup. Ok, bueno, el Store Procedure viene siendo uno de los más difíciles, así que sí recomendaría que estuvieran verificando el video de la semana pasada, donde nos pusimos a hacer Store Procedure. El Store Procedure que yo hice la semana pasada es muy parecido a al primero y al tercero. ¿Sí? No, disculpen, al segundo. ¿Sí? Que era uno para hacer una consulta de fechas específicas, fecha de inicio y fecha final. Yo hice uno igualito, solamente que con otras tablas, obviamente. Y este segundo, yo hice un SP que modificaba el salario de un empleado. Aquí hay que modificarle entonces el precio a un producto. Digamos que en teoría se parece bastante.
Y lo diferente es que yo allá en el SP le mandé el monto y aquí está mandando un incremento. Ese incremento quiere decir que ustedes van a mandar un porcentaje. O sea, este SP va a mandar producto tal aumenta un 10%. Entonces lo que van a mandar aquí es un 10. Entonces ustedes tienen que buscar la manera de que dentro del procedimiento ustedes coloquen entonces el precio que tenía, le hagan ese aumento, es un aumento matemático, eso no hay gran ciencia. Ustedes le aplican el porcentaje y se lo suman. Eso es el nuevo monto que debe llevar el producto, ¿sí? El porcentaje que envíen aquí. O sea que yo voy a mandar, digamos, producto 7, aumento 10%, entonces el producto tiene que aumentar 100%, 10%. Vamos a buscar el ejemplo de la tabla, creo que la tabla está acá arriba, de producto. Sí, fíjense aquí entonces. Vamos a decir aquí el producto, el CRV, este CRV que está aquí, vale 26.800. Si yo envío este SP y le coloco, sus parámetros serían, disculpen, voy a poner sus parámetros completos. Parámetro sería producto 2, 10%. Eso sería el nombre. Los dos parámetros serán estos. Eso quiere decir que a este producto número 2, yo le voy a aumentar el 10%. Eso quiere decir que ya no va a valer 26.800, que es lo que vale hoy, sino que eso le va a aumentar 2.600 más, ¿no? 2.600. Bien, disculpen los números, están un poco feos. Al final va a valer entonces $29.400. Este dato es el que tiene que estar entonces aquí. Una vez terminada el SP, los 29.400 deberían estar aquí. ¿Sí? Eso es el objetivo del SP. Aumentarle, incrementarle en un porcentaje el precio al producto. ¿Sí? Envío el código del producto y envío el incremento. 10%, 15%, 5%. Entonces él va, dice, ok, este era tu precio, busco el porcentaje, bueno, el 10% son 2.600, bien, se lo sumo a lo que tenía y entonces eso es lo que actualizo y abajo lo coloco un select como hicimos con el SP para que mandara un select con dijera el precio anterior y el nuevo precio. Eso es el SP. Profe, dígame. Buenas noches. Sí, bueno. Hay la posibilidad yo lo que pasa es que creo que ahí cometí un error ahí y no le hice la multiplicación ahí. Lo que hice fue que le estaba asignando un precio directo con lo del SP. Habría la posibilidad de que yo pueda hacer un ajuste en mi SP, ya que lo subí antes de tiempo y... Sí, envíalo y al lado del nombre ponle corrección. Entonces ahí... Lo subo de nuevo como corrección. Exacto. Pero solamente, si no me equivoco, tú lo subiste como por parte, ¿no? Yo siempre lo subo por varios archivos. Entonces, el que vas a corregir, solo subes el que vas a corregir, ¿no? O sea, si es la parte de estos procedures, entonces subes esa parte. Okay, Lo demás, si se mantienen íntegros, lo dejas así. Pero le pones al lado corrección para poder que yo sepa que es tu corrección, porque entonces si no, voy a calificar la anterior, ¿no? Dele, profe, yo le hago ese ajuste y le pongo entonces corrección. Gracias, profe. Bien. Entonces, sí, la parte nueva es el procedure. Ya le dije qué es lo que esperamos acá. Es la diferencia con el que hice es matemática, sí, es matemática. Antes yo le mandaba el número directo. En el SP que yo hice, le mandaba el número directo. Acá le estoy mandando un porcentaje. Matemática. Ustedes agarran una variable, lo multiplican por lo que tenía, o lo pueden hacer mismo, en el mismo select lo hacen. Y ahí él multiplica, él hace. En el mismo select o en el mismo update, ustedes le ponen la operación matemática, lo encierran en paréntesis y él lo hace. Ahí no hay tema. Bien, el SP número 3 dice, el dueño de un negocio desea un programa para que sus pedidos, poder ver sus pedidos en un día específico. Sí, entonces solo manda la fecha. Eso es un select que tenga una variable de fecha y que ustedes se la manden de parámetro, se la ponen en el web de ese select y despliegan esa información. ¿Sí? Es como el que hice por fechas con rango de fechas, solamente que esta vez no hay rango de fechas, es una fecha. Y las vistas, también pueden buscar el ejemplo de las vistas. ¿Sí? Entonces,
Si se ponen a ver el video, seguramente lo van a poder hacer porque no hay nada de lo que no hice yo en ese proceso de vistas y procedimientos almacenados. ¿Consultas? No se les olvide cuando estén haciéndolo, por favor, vean la parte de los criterios de evaluación, ¿sí? Con esto es que yo califico, con esto, ¿sí? Create Table, 20%, Insert Into, 15%, el Select, 15%, Store Procedure, 20%, Vistas, 20%. Archivo Backup, 10 puntos, 10% más. Hay algunos que se le olvida, solo buscan así por encima, se le olvida enviar el backup, ya entonces tienen 10 puntos menos. O sea, ya lo máximo que ganarían son 90. Lean los criterios de evaluación. Les estoy diciendo que tienen que enviar un backup. El backup de todo lo que hicieron ya, lo envían. Esos son 10 puntos más. O sea, son 10 puntos de parte de sus 100. No se le olvide enviarme el create table, porque crearon la tabla y como la crearon y ya empezaron a hacer los insert, a veces a algunos se les olvida enviarme la instrucción de crear tabla. Entonces me dicen, pero sin el backup está. No, envíenmelo por parte. Yo voy a evaluar cada una de las partes del backup, lo reviso, verifico que efectivamente tenga sus cambios y ya lo califico. Pero en realidad las instrucciones que me van a enviar son las que yo voy a evaluar. Si colocaron el tipo de dato en cada campo, en cada columna de manera adecuada, si hicieron las instrucciones bien de la sintaxis, de la creación de tablas, de los insert, del select, del update, si hicieron todas esas sintaxis bien, entonces, bueno, listo, le pongo sus puntos. ¿Sí? Todo lo que son números, no me le pongan símbolo, no me le pongan ni apóstrofe ni doble comilla. Los números no llevan apóstrofe ni doble comilla. Los números van sin eso, los números van sin ese carácter especial. Eso lo llevan solamente las fechas y los varchar. ¿Sí? Bien, si no hay otra pregunta, les recuerdo que tienen hasta el 8 de mayo. ¿Cuándo es 8 de mayo? El sábado. ¿Sí? El proyecto entonces le estoy dando hasta el sábado. Saben que por lo regular, ustedes deberían entregarlo la última día de clase, que es hoy. Yo le doy chance porque como yo di clase nueva hoy, querían que prestaran atención, que no tuvieran nervioso con su proyecto, le estoy dando hasta el día sábado. Pero sábado, ¿sí? No domingo, sábado. Entreguen lo que tienen como lo tengan el sábado, ¿sí? Si el sábado en la noche me han pasado, me empiezan a preguntar del auto procedure, de la vista, ¿saben qué? Yo les voy a decir, ya es tarde, ¿sí? Porque no es que tú vas a entender los procedimientos almacenados el sábado en la noche, o no vas a entender las vistas el sábado en la noche, ya es tarde, ¿sí? Eso tienen que haberlo visto el fin de semana pasado, tienen que haberlo visto la semana pasada, ya el 8 de mayo, yo solo espero que me entreguen. Una pregunta puntual, yo la podía contestar, pero si es algo de que ¿cómo que se hace un store procedure? Ya es tarde para eso. ¿Sí? Entonces, dígame. Profe, yo creo que en los insert yo sí le puse doble comilla a las inserciones de los numéricos y me las aceptó. No sé si usted vaya a bajar punto por el tema de las dobles comillas ahí. Sí, claro que te bajo punto, porque él te la acepta porque digamos que el MySQL es muy espléndido, pero eso está mal. ¿Sí? No, otra base de datos no te la va a aceptar. Otra base de datos te va a colocar un error ahí. ¿Sí? Entonces, los números no llevan doble comilla, así que también puedes corregirlo y mándame entonces el archivo corregido. Yo le hago la corrección ahí a esos datos. Ok. Bueno, chicos, que no tienen más preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Igual, recuerden, yo estoy grabando esto, voy a subirlo. Si quieren ver algo sobre las transacciones que estuvimos haciendo, si les interesa mucho más, ahí está el video. Y bueno, es importante el tema de las transacciones cuando van a trabajar con Store Procedure de operaciones que son normalmente delicadas como facturaciones y estado de cuenta. Cualquier consulta, entonces estamos en el WhatsApp. Recuerden a las personas que deben, desde mañana pueden empezar a ver el quiz y los que me deben actividad hasta el día viernes, el proyecto hasta el día sábado, ¿sí? Ya el domingo yo estoy subiendo notas, el lunes ya ustedes tienen su nota y digamos que esto solamente tienen hasta esa fecha para entregar.
Chicos, entonces fue un placer haberle dado su clase de base de datos 2. Espero entonces que hayan aprendido mucho. Si no, igual me pueden estar consultando cuando quieran. Hay mucho material, no solo de lo que yo le he puesto en las lecciones, sino que en internet hay mucho material donde pueden practicar. Yo les sugiero que practiquen porque nosotros hemos dado lo básico, pero hay mucho más que aprender, hay mucho más que ver con base de datos, ¿sí? Y es bueno que ustedes entonces utilicen este pequeño envión que le hemos dado con base de datos 1 y base de datos 2 para que ustedes entonces sigan practicando mucho más. Chicos y chicas, que tengan buenas noches y nos vemos entonces en la próxima. Saludos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, chao. Listo, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.